Welcome back, everyone. Welcome back to the show. It's your host. Bienvenidos de nuevo a todos. Bienvenidos otra vez al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Estoy en Pekín, China, y me alegra muchísimo dar la bienvenida al programa a Víctor Gao. Si no conocéis a Víctor Gao, es el vicepresidente del CCG. Fue intérprete de Deng Xiaoping y es un comentarista muy activo que participa con frecuencia en los principales medios occidentales para ayudar a contar la verdad sobre China. Víctor, me alegra mucho volver a verte. China. Victor, it's great to see you again. Thank you. Mawesi Tispatfe, Raulis Riverti. Yes, well, let's talk about Sí, bueno, hablemos primero de Irán, porque eso lleva ya más de 8 semanas. La guerra continúa. Hay un alto el fuego. Hace poco, un buque vinculado a China fue incautado por Estados Unidos en una zona fuera del estrecho de Hormuz. Y la administración Trump, junto con los principales medios occidentales, dicen que era un regalo de China que fue confiscado. Ahora, este bloqueo que Estados Unidos ha estado llevando a cabo se ha relacionado en gran medida con China, en cuanto a las razones por las que el país está actuando así. ¿Cuál es su mensaje para Estados Unidos y para el mundo sobre este bloqueo, la continuación de la guerra y la posición de China en todo esto? the continuation of this war and China's position in it? Well, first of all, Bueno, para empezar, la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero ha sido una guerra de agresión, y lo que hace Irán es librar una guerra de resistencia contra una agresión extranjera que busca destruir su soberanía y su integridad territorial, o, como llegó a amenazar el presidente Trump, incluso hacerlos retroceder a la edad de piedra. Eso, sinceramente, es una exageración enorme y nunca debería permitirse que se lleve a cabo. En segundo lugar, no creo que el presidente Trump ni este gobierno sepan realmente lo que están haciendo. ¿Por qué iniciaron esta guerra? ¿Cuál es su objetivo final? Ni cuál es el camino que los lleva a ejecutar la guerra y alcanzar ese objetivo, si es que existe alguno. Y el presidente Trump pareció bastante sorprendido cuando Irán cerró el estrecho de Hormuz. when Iran closed off the Strait of Hormuz, he should not be surprised if he really No debería sorprenderse si de verdad quería iniciar una guerra contra Irán. Y el hecho de que Estados Unidos esté imponiendo ahora un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, que está al menos parcialmente cerrado, es algo muy poco común en la historia de la humanidad. Porque no creo que el presidente Trump sepa lo que quiere hacer. Si realmente quiere ver cómo el precio de la gasolina, del petróleo y del gas se dispara, causando un enorme sufrimiento al pueblo estadounidense, o no. Así que creo que todavía tenemos que ver qué está pasando. Me temo que la mayor certeza en el mundo ahora mismo es la incertidumbre de Estados Unidos bajo el presidente Trump. Y la mayor previsibilidad es precisamente la imprevisibilidad del presidente Trump y de su gobierno. is the unpredictability of President Trump and his government. So I think it is completely irresponsible. Creo que es totalmente irresponsable tener al mundo entero como rehén para lanzar este tipo de ataque militar de un solo mandato contra un país soberano, miembro de las Naciones Unidas. Da igual el impacto que esté generando, tanto en la crisis energética como en la económica, que estoy seguro de que ya se está notando, aunque los datos probablemente no estarán disponibles hasta dentro de 1, 2 o 3 meses. Y al final, si esta guerra no termina pronto, acabará provocando una crisis financiera sin precedentes. Así que espero que el presidente Trump y su gobierno sepan realmente lo que están haciendo, y deseo que se detengan antes de demasiado tarde. And I hope they will stop before it will be too late. What has been China's role in ¿Cuál ha sido el papel de China en esta guerra? Se ha hablado mucho de la ayuda que China prestó a Irán, incluso antes del conflicto. Hay informes, difíciles de verificar, sobre una posible asistencia china, incluso militar o tecnológica, como el uso de satélites y cosas por el estilo. Pero me interesa saber cuál es tu valoración de la posición real de China en esta guerra, cómo se ha comportado y en qué se diferencia de la postura de Estados Unidos. and how does it contrast with that of the United States? Well, first of all, from day one, when Bueno, en primer lugar, desde el primer día en que empezó esta guerra, China la condenó. China pidió una desescalada y trató de poner fin al conflicto.
Desde el principio, la posición china ha sido coherente durante estos 2 últimos meses, más o menos. En segundo lugar, la postura de China también es muy clara. China no suministra armas a ningún país que esté en guerra. E Irán está en guerra, aunque sea una guerra de resistencia contra una agresión extranjera. Así que creo que la posición china está realmente grabada en piedra y no se apartará de esa línea de no proporcionar armas a las partes en conflicto. Pero por otro lado, creo que Irán ya ha expresado su agradecimiento por la ayuda china, en el sentido de que valora el apoyo moral que China le ha estado dando, no solo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino también en el mundo en general. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, estuvo llamando a todos los demás ministros de Exteriores relevantes, de más de 20 países, para insistir en la necesidad de detener la guerra lo antes posible. Ahora bien, también es muy importante recordar que el presidente Trump agradeció al gobierno chino su papel a la hora de llevar a Irán a la mesa de negociación, cuando anunció el alto el fuego de 2 semanas. Creo que todo esto muestra que China está muy activa entre bastidores. No busca protagonismo, pero realmente está poniendo todo su peso en promover la paz y en pedir el fin de la guerra. También he leído las especulaciones sobre el posible suministro de armas por parte de China, por ejemplo. Seré muy breve. Hablando de este servicio de satélites, China es uno de los mayores proveedores de datos y servicios satelitales para cualquier país que esté dispuesto a pagar. Y China e Irán firmaron un acuerdo de servicios satelitales mucho antes del estallido de la guerra. Así que, si alguien en el mundo cree que Estados Unidos debería detener los servicios satelitales normales y comerciales entre China e Irán, que fueron firmados antes de la guerra, creo que está viviendo en una fantasía. Estos servicios son totalmente comerciales y normales. No están militarizados, por ejemplo, no se han convertido en armas. En cuanto al uso que Irán pueda dar a esos datos satelitales, eso es algo que les corresponde decidir a ellos. Ese es el primer punto. El segundo es que hay quien dice que China suministró misiles antiaéreos portátiles a través de Pakistán a Irán. Mi opinión es muy sencilla. China y Pakistán son países muy cercanos. En materia militar, cooperamos estrechamente, producimos juntos aviones de combate y en cuanto a otras armas convencionales, China y Pakistán mantienen un diálogo constante. Así que no es sorprendente que China suministre algún tipo de armamento convencional a Pakistán, incluso misiles antiaéreos portátiles. Pero una vez que esas armas llegan a Pakistán, si Pakistán decide mantenerlas dentro de su territorio o enviarlas a otro país, eso no es asunto de China. Es decisión de Pakistán. Ahora bien, si alguien cree que, porque Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, China debería tener prohibido mantener una cooperación militar normal con, por ejemplo, Pakistán, está viviendo en una fantasía. Víctor, ¿debería China estar preocupada por lo que está pasando con Irán? Porque últimamente he visto muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, donde varios analistas geopolíticos y periodistas hablan de las consecuencias de esta guerra. Una de ellas, claro, tiene que ver con la energía. Algunos han señalado que Irán es un socio energético clave para China, y buena parte de la política exterior del gobierno de Trump parece centrarse en los puntos de estrangulamiento, tanto del comercio como, por supuesto, del flujo energético. Entonces, ¿tiene China motivos para preocuparse por esto? Y si es así, ¿qué está haciendo al respecto? Bueno, China siempre se preocupa por su seguridad energética. De hecho, llevo ya un par de décadas siendo presidente del Instituto de Seguridad Energética de China y personalmente me importa muchísimo este tema. Ahora bien, permítame plantear el peor escenario posible. Si, por ejemplo, uno cree que no llegará ni una sola gota de petróleo a China desde el extranjero, o ni un solo pie cúbico de gas natural, ese sería el peor de los casos. Aún así,
creo que la seguridad energética de China podría resistir. ¿Por qué? Porque si asumimos lo peor, sin importaciones de crudo, sin importaciones de gas natural, ni por gasoducto, ni licuado, China tiene algo en lo que puede apoyarse profundamente: el carbón. China tiene las mayores reservas de carbón del mundo, y ahora mismo muchas de sus plantas de carbón están fuera de servicio, pero podrían volver a funcionar de inmediato. Creo que China podría generar muchísima más electricidad si aumenta de forma importante el uso del carbón dentro de su mezcla energética. Claro, eso no sería bueno para el medio ambiente ni para el resto del mundo. Pero si China se ve acorralada, creo que ese sería el camino que tendría que seguir. Además, si te fijas, aunque China consume unos 800 millones de toneladas de crudo al año, su producción nacional lleva muchos años estancada en torno a 200 millones de toneladas. Sin embargo, creo que si las cosas se ponen realmente mal, China podría aumentar de forma considerable su producción interna de petróleo. Ahora bien, ¿cuánto pueden aumentar por encima de los 200 millones de toneladas de crudo que China produce habitualmente? No lo sé, pero como mínimo, creo que podrían ser otras 100 millones de toneladas, si no más. Eso significa que incluso si China se enfrenta a la peor situación posible, creo que el país resistirá. China recurrirá al carbón, aumentará la producción nacional de petróleo crudo y apostará al máximo por la energía solar, la hidroeléctrica o la eólica. Así que pienso que China está probablemente mejor posicionada que cualquier otro país, no solo para proteger su seguridad energética en tiempos normales, sino también cuando todo se desmorone y tenga que moverse con urgencia para conseguir la fuente de energía más fiable y asequible para su desarrollo económico. Y esa fuente será el carbón. All those are really great points, Victor. Now I wanted to Todos esos son puntos muy buenos, Víctor. Ahora, quería centrarme en el estrecho de Hormuz, porque parece que esta guerra se ha concentrado casi por completo en esa zona, sobre todo desde el lado de Estados Unidos. Irán ha firmado su control sobre esta vía marítima clave, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Y quería conocer tu valoración sobre la postura general de China ante todo esto, porque por un lado, se dice que Irán está cobrando muchos de esos peajes en yuanes chinos, lo cual sería un movimiento bastante importante, si es cierto. Y por otro lado, la posición oficial de China ha sido que quiere mantener el paso completamente abierto, pero no ha condenado directamente a Irán por asumir ese control. Así que, si pudieras aclararlo, ¿cómo describirías la posición de China en este asunto y el impacto general que ves en el hecho de que la guerra se esté desplazando hacia el estrecho de Hormuz como punto central? war moving toward the Strait of Hormuz as the focal point being? Bueno, pongamos los hechos en su justa medida. Porque antes del 28 de febrero, antes de que empezara la guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto a la libre navegación. No había ningún problema. Nadie quería cerrarlo. Y por su deseo de proteger su civilización, de evitar ser devueltos a la edad de piedra, como amenazó el presidente Trump, es lógico que quieran hacer todo lo posible por defenderse. Porque la guerra contra Irán es una guerra de agresión, y Irán tiene plena autorización para hacer todo lo que esté en su mano en defensa propia. Ahora bien, si el cierre del estrecho de Hormuz, o un cierre parcial, está completamente justificado o no, dejémoslo a los historiadores o a los jueces del futuro. Pero yo diría que Irán tiene motivos para hacer todo lo posible por expulsar a las fuerzas invasoras, los estadounidenses y los israelíes, que quieren, en realidad, cavar la tumba de esta gran civilización. Y si creen que, cerrando el estrecho de Hormuz, pueden plantar cara a toda la presión máxima que están sufriendo, creo que nadie debería señalarles con el dedo. Además, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el presidente de Alemania, que la mejor forma de levantar el cierre del estrecho de Hormuz es detener la guerra de inmediato. Estados Unidos e Israel deberían parar la guerra ya,
en lugar de seguir demorándose y prolongarla, porque eso solo complicará aún más la situación en torno al estrecho de Hormuz. China ha pedido que se levante el cierre lo antes posible. Pero por otro lado, China ha sufrido muchas guerras de agresión en el pasado, y queremos apoyar plenamente a cualquier país que quiera defenderse de una agresión extranjera. Creo que el cierre del estrecho de Hormuz está causando un enorme sufrimiento, tanto a China como a muchos otros países. Pero creo que debemos ponerlo en su justa medida. Es decir, este cierre es consecuencia directa de esta guerra de agresión por Estados Unidos e Israel contra Irán. La mejor solución es detener la guerra ahora mismo, en lugar de arrastrarla hasta mañana. ¿Cómo ves que esta guerra está cambiando el mundo en este momento? Porque me interesa saber cuál es la visión de China sobre todo esto, y si ha habido conversaciones acerca de qué tipo de debates se están teniendo sobre cómo está cambiando el mundo, qué papel juega esta guerra en ese cambio, y por supuesto, cómo China lo percibe y participa en esos cambios. Bueno, ante todo, creo que como consecuencia directa de esta guerra de agresión contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, la humanidad está ahora más cerca que nunca del estallido de una tercera guerra mundial. ¿Por qué digo eso? Porque recordemos cuando el presidente Trump y Estados Unidos amenazaron con enviar tropas terrestres a Irán, por el motivo que fuera. Afortunadamente, hasta hoy no lo han hecho. Las fuerzas chechenas declararon que estaban dispuestas a enviar a sus hombres a Irán para luchar contra los agresores extranjeros invasores en defensa de Irán. Ahora bien, espero que eso no ocurra. En primer lugar, los estadounidenses no enviarán tropas terrestres a Irán, y los chechenos no enviarán a sus tropas a Irán para enfrentarse a los estadounidenses. Pero supongamos que llegara a pasar. Eso significaría que Estados Unidos y Rusia, a través de las fuerzas chechenas, se enfrentarían directamente en la guerra. Y eso, realmente, sería algo sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y empujaría a la humanidad al borde del estallido de una tercera guerra mundial. Esto es muy peligroso. Espero que el presidente Trump escuche tu entrevista y se lo piense 2 veces antes de hacer todas esas cosas tan extraordinarias. En segundo lugar, si Trump realmente cumple su amenaza, la de bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra, matar a millones de iraníes y destruir la civilización iraní, si se atreve a poner eso en práctica, ¿cuál sería el resultado directo? ¿Estados Unidos o Israel o ambos? Podrían obligar a Irán a fabricar una bomba. ¿Te lo puedes creer? Podrían acabar consiguiendo justo lo que no quieren tener. Pero si acorralan a Irán, puede que éste acabe desarrollando algo de lo que Estados Unidos o Israel se arrepientan para siempre. ¿Qué pasaría si Irán llegara a fabricar un arma y la lanzara contra Israel, o contra Estados Unidos, o contra las bases militares estadounidenses en Oriente Medio? Esa es una posibilidad. Ahora bien, en segundo lugar, si el presidente Trump realmente quiere destruir esta civilización de 6.000 años y volar Irán por los aires, que es un país enorme, más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, ¿cómo podría hacerlo? ¿De verdad quiere usar un arma nuclear? La cuestión es si las normas de Estados Unidos o su marco constitucional le permitirían hacerlo, o si encontraría la forma de saltarse esas restricciones y aún así usar una bomba. Y si Estados Unidos llegara a usar la bomba, estoy bastante seguro de que alguien más respondería con otra. Eso significa que el uso de una sola bomba en esta guerra podría desencadenar el uso de una segunda, o incluso de una tercera. Así que, incluso si sobrevives y no mueres en esa explosión nuclear, el invierno nuclear que vendría después podría acabar con toda la humanidad. Por eso condeno a cualquiera que quiera usar la bomba.
a los estadounidenses o a los iraníes, aunque ellos dicen que no la tienen, o a los israelíes, porque sí la tienen, aunque no lo digan abiertamente. Creo que estamos en un momento muy peligroso, en el que tres países están en guerra: Estados Unidos e Israel contra Irán. Dos de ellos ya tienen armas nucleares, e Irán no. Pero Israel lleva acusando a Irán de estar trabajando en una bomba desde hace 40 años. Así que pienso que cuanto más se prolongue esta guerra, más cerca estaremos de empujar a la humanidad al borde de una explosión nuclear. Y cuando eso ocurra, si no es el propio Armagedón, nos llevará directamente hacia él. It is not Armageddon itself, it will lead mankind to Armageddon. Yeah, I think that's a very prudent. Sí, creo que es una advertencia muy prudente, relevante y justificada. Ahora bien, quería preguntarte algo. Teniendo en cuenta todo lo que acabas de decir, parece que la administración Trump está haciendo justo lo contrario. El propio Donald Trump arremetió contra los medios diciendo, "No me presionéis", cuando le preguntaron, "Oiga, ¿cuándo van a reanudarse las negociaciones? Irán no está muy interesado ahora mismo. ¿Cuál es su verdadero plazo?" Really interested right now. What's your real deadline? No me presiones. Vietnam was a long war. Iraq was a long war. Vietnam fue una guerra larga. Irak también fue una guerra larga. No creo que sean los mejores ejemplos de la historia de Estados Unidos. Pero me interesa saber cómo ve China el enfoque de la administración Trump hacia esta guerra. ¿Y cuáles crees que van a ser las consecuencias a largo plazo para Estados Unidos y para el mundo en el que ha intentado imponer su propia imagen? World in which it has tried to make in its image. Well, I think based on my understanding. Bueno, creo que según mi comprensión de la psicología de Trump y de las circunstancias a las que se enfrenta el presidente Trump, tanto dentro del país como en el extranjero, hay varias cosas que puede hacer. Una es escalar el conflicto. Otra es cortar por lo sano y retirarse. Y en tercer lugar, puede redefinir el resultado de la guerra como un éxito total para Estados Unidos, para él mismo y así sucesivamente. O bien, puede buscar una excusa, una especie de salida para escapar de esta guerra. Ahora, hablando primero de la escalada, en mi opinión, el presidente Trump y Estados Unidos estarán condenados si escalan, y estarán condenados si no lo hacen. ¿Por qué? Damned if they don't escalate. Why? If they don't escalate, the United States hegemony in the Middle East. Si no hay una escalada, la hegemonía de Estados Unidos en Oriente Medio, toda esa imagen del país como un ejército invencible, por ejemplo, se desvanecerá. Pero si la situación se intensifica, también será un desastre. ¿Por qué? Porque las elecciones de mitad de mandato empiezan muy pronto, y todo apunta a que los republicanos podrían perder la Cámara de Representantes o incluso el Senado. Si eso ocurre, el presidente Trump será un presidente sin poder efectivo el 20 de enero de 2027 y no estará en condiciones de cumplir lo que haya prometido a sus seguidores, por ejemplo. Y puede que le preocupe la posibilidad de ser destituido o cualquier otra consecuencia que pueda surgir. Y si Estados Unidos escala el conflicto, el precio del petróleo se disparará y los estadounidenses, muy probablemente, reaccionarán con fuerza. La economía norteamericana entrará en recesión y eso podría desencadenar una crisis financiera, quizá una de las mayores en tamaño y en nivel de toxicidad, por poner un ejemplo. Así que creo que el presidente Trump estará en una situación imposible. Si decide escalar, mal, y si no lo hace, también mal. Cómo logre equilibrar este dilema y salir de él será probablemente el mayor desafío al que se enfrente Donald Trump en toda su vida, en estos 80 años que lleva en este mundo. Sabes que la cosa va mal cuando todos los medios tradicionales, e incluso nosotros, estamos hablando de cómo puede salir de esta, porque no parece que haya muchas o ninguna buena opción. Pero hay una opción que sí ha tomado, y quería tu opinión sobre eso. Ha enviado otro grupo de portaaviones a la región. Al final, prácticamente todos los grupos de portaaviones habrán participado en esta guerra en un momento u otro. Pero hay un punto curioso, y diría que importante, que se está comentando en todo lo que podríamos llamar el aparato del complejo militar, de los centros de análisis y de la industria de defensa.
industrial complex apparatus. They are talking about how the U.S. has pulled so many. Están diciendo que Estados Unidos ha volcado tantos recursos en la guerra con Irán que no va a estar preparado, y sé que conoces bien este argumento, que no va a estar preparado para una guerra con China por Taiwán. Eso es lo que se oye cada vez más. Me pregunto cuál es tu reacción ante eso, porque aunque Estados Unidos es muy reservado sobre cuántas armas tiene o qué produce realmente, al mismo tiempo crece la preocupación por el hecho de que se esté metiendo tan a fondo en Irán, en una guerra que nadie sabe cuánto puede durar, mientras hay sectores dentro del propio país que quieren un conflicto con China por Taiwán. Some elements in the U.S. wanting war with China over Taiwan. Well, first of all, there are people in Washington who Bueno, para empezar, hay gente en Washington que sigue hablando del escenario de destinados a la guerra entre China y Estados Unidos. Incluso hubo un profesor muy prestigioso de Harvard que escribió un libro titulado Destined for War, en el que plantea una teoría llamada la trampa de Tucídides. Y mucha gente que ha leído ese libro llega a la conclusión de que está hablando precisamente de un escenario de destinados a la guerra entre China y Estados Unidos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Creo que si alguien intenta aplicar la teoría de la trampa de Tucídides a China y Estados Unidos, está viviendo una fantasía. ¿Por qué? Porque el gran profesor Graham Allison analizó muchos casos importantes de guerras en la historia, pero todos los casos que estudió fueron guerras con armas convencionales. Y lo que quiso fue llegar a una conclusión e intentar dar a entender que esa conclusión, basada en el análisis de guerras convencionales, se puede aplicar también a China y Estados Unidos. Creo que eso es una falacia. El profesor Graham Allison debería decirles a los estadounidenses, a los chinos, a toda la humanidad, que él solo analizó guerras convencionales y que sus conclusiones solo se aplican a dos países con armas convencionales, o a uno con armas convencionales y otro con armas nucleares, pero no se aplican a dos potencias nucleares. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo he desarrollado mi propia teoría. Se llama la inevitabilidad de la paz entre China y Estados Unidos. Seré muy breve, pero este es un punto muy importante. Ya sea una guerra terrestre, naval o aérea, o si Estados Unidos quisiera imponer una guerra nuclear a China. No, Estados Unidos no está en condiciones de ganar una guerra contra China sin sufrir daños y heridas mortales en sí mismo. Por eso, si uno hace un cálculo con la cabeza fría, no querría enfrentarse a China en una guerra. Estoy totalmente en desacuerdo, y de hecho, condeno a quienes están promoviendo una guerra entre China y Estados Unidos, con o sin Irán. Creo firmemente en la paz entre China y Estados Unidos. Creo que con el tiempo, China y Estados Unidos acabarán entendiéndose por su propio bien y por el bien de la humanidad. Una guerra entre China y Estados Unidos, ante todo, sería destructiva para ambos países. En segundo lugar, probablemente acabaría con todos los recursos, toda la riqueza y todos los bienes que Estados Unidos ha ido acumulando desde el final de la Guerra Civil o desde el final de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 o desde el final de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. Así que cualquiera que promueva una guerra iniciada por Estados Unidos contra China está en realidad haciendo el mayor daño posible a los intereses fundamentales tanto del pueblo estadounidense como del pueblo chino. Yo lo veo de una forma completamente distinta a como planteas la pregunta. Creo que Estados Unidos necesita volver a la sensatez, recuperar la cordura y dejar de hablar de una guerra con China. Debería intentar relacionarse con China en paz, respetar a China del mismo modo que China respeta a Estados Unidos, y tratar de llevarse bien con China sin intentar imponer su Dios al pueblo chino. Y el pueblo chino tampoco va a imponer su Dios, ni su Buda, ni los Nancy. Mr. Strength, demamos, report de Jadle Gulardo. Do you think Trump is going to come in May? That's been all. ¿Cree que Trump vendrá en mayo?
Es de lo que todo el mundo habla, desde que ha estado diciendo que quiere venir a China en mayo. Me da curiosidad saber si usted piensa que realmente lo hará. Y con la guerra en Irán, teniendo en cuenta que Irán es un socio estratégico clave para China, y que una guerra, en general, cuando un país está en conflicto activo, y parte de ese conflicto tiene la mirada puesta en China, me pregunto si cree que Trump vendrá aquí y será bien recibido. Coming here and welcomed. Well, I understand that when Bueno, Chinese tengo president entendido que cuando el and presidente President chino Xi y el Jinping presidente estadounidense se reunieron en Corea del Sur el año pasado, ya estaban hablando de esta próxima visita de Estado. La parte estadounidense propuso enero de 2026 para la visita, pero la parte china probablemente dijo que en general haría demasiado frío, que seguiría siendo pleno invierno y que era mejor esperar a la primavera. Así que se aplazó para algún momento de marzo. Y, según dijeron los estadounidenses, para el 29 de marzo. Luego se pospuso por la guerra, y ahora la parte china está reorganizando las fechas y el lugar de la visita en estrecha coordinación con la parte estadounidense. in close consultation with the American side. And I'm personally being approached by major American A mí, TV personalmente, me están contactando grandes cadenas de televisión estadounidenses para organizar entrevistas los días 12, 13 y 14 de mayo, porque han recibido información de que durante esos 3 días el presidente Trump estará en algún lugar de China, probablemente en Pekín o quizá en otra ciudad. Así que creo que hay una probabilidad bastante alta de que esa visita de Estado tenga lugar a mediados de mayo. Y pienso que será muy importante que el presidente chino y el presidente Trump se reúnan. Algunas personas podrían decir, bueno, Estados Unidos amenaza con devolver a Irán a la edad de piedra, con todas esas acciones negativas, actuando como agresor. Entonces, ¿por qué debería China desplegar la alfombra roja para recibir al presidente Trump? Why should China roll out the red carpet to welcome President Trump? I think China is being very philosophical. On the one hand, we support Creo que China está adoptando una postura muy filosófica. Por un lado, apoya a Irán y condena la guerra de agresión. Sin embargo, también considera que las relaciones entre China y Estados Unidos son tan importantes, probablemente las más importantes del mundo hoy en día, que hay muchos otros asuntos relevantes de los que hablar y de los que ocuparse, más allá de la guerra que involucra a Irán. Así que creo que China será lo bastante filosófica como para separar, por un lado, la visita de Estado y por otro, su posición frente a esta guerra de agresión contra Irán. Y con suerte, el resultado final será positivo, tanto para China como para Estados Unidos, y también, directa o indirectamente, para Irán. Y nunca se sabe, puede que China llegue a ofrecerse para mediar en un acuerdo real entre Estados Unidos e Irán, porque creo que desde la perspectiva del presidente Trump, China es el país más influyente del mundo. Él reconoce a China como un igual, aunque el término que usan es un país casi par, y también entienden perfectamente las relaciones tan estrechas que China mantiene con Irán. Así que quizá China, además de Pakistán, pueda desempeñar un papel de verdadera mediación para que tanto Estados Unidos como Irán se sientan más cómodos al hablar entre ellos. Y esta vez podría ser en China. Ojalá, nunca se sabe. Pero si China logra hacerlo, será una gran contribución suya a la paz en el mundo. Right, and the United States Vale, y has been Estados Unidos. La administración Trump ha estado, perdonadme, mi voz se está yendo, he estado haciendo muchas cosas aquí en China, pero Donald Trump ha estado hablando últimamente de una forma muy particular sobre China. Y parece que sí hay un cambio en marcha, un reconocimiento mayor de la presencia global de China, de su poder y de su verdadera capacidad para afirmarse en el mundo, del modo en que China quiere hacerlo. Teniendo en cuenta que Estados Unidos está ahora en guerra con Irán, y que mencionabas antes mediados de mayo como una posible fecha para su visita, ¿crees que esa guerra podría haber terminado para entonces? Porque hay muchos problemas a la hora de visitar un país como China en plena guerra, no solo por la posición de China al respecto, sino también porque esa fecha está muy cerca.
Y tú mismo explicabas antes las consecuencias de lo que puede pasar si Estados Unidos intensifica el conflicto. Si la guerra sigue en marcha, es probable que eso ya haya ocurrido. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Well, I personally hope the war would be Bueno, yo over personalmente desearía que la guerra hubiera terminado la semana pasada, o el mes pasado, o al menos ayer. El hecho de que siga ocurriendo es, sinceramente, una tragedia. Y creo que, aunque el presidente Trump quiera poner fin a la guerra, quizá el primer ministro Netanyahu, de Israel, tenga todos los incentivos para sabotear este esfuerzo por la paz. Así que seamos realmente honestos y muy realistas con esto. Esta guerra tiene que acabar cuanto antes. Y cuanto antes, mejor. Será absolutamente de interés fundamental para el pueblo estadounidense poner fin a la guerra. También será de interés para el pueblo iraní. Y yo, personalmente, creo que también será de interés fundamental para el pueblo israelí. Ahora bien, si eso va en contra del interés personal del primer ministro Netanyahu, dejémoslo a un lado, por ejemplo. Let's leave it aside, for example. So I think the best way is for someone, either Creo que la mejor manera sería que alguien, ya sea el gran país de Pakistán, o por ejemplo, como yo desearía China, asumiera el papel principal y lograra hacer lo posible. Que creara todas las condiciones necesarias para que Estados Unidos, y Estados Unidos realmente necesita hacerlo, pueda recuperarse y reconstruir la confianza que destruyó al iniciar esta guerra. Y luego, por otro lado, Irán, junto con esos dos países, podrían hablar de verdad entre ellos sobre cómo poner fin a la guerra y alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. Ahora bien, no creo que ese acuerdo vaya a ser perfecto, ni para Estados Unidos ni para Irán. Probablemente ambos tendrán que hacer algunas concesiones. Pero pienso que una paz con dignidad y decencia sería lo mejor, tanto para los estadounidenses como para los iraníes, y ojalá siente las bases para la paz y la estabilidad en Oriente Medio. the foundation of peace and stability in the Middle East. Before you came here, Antes de venir aquí, profesor Gao, usted estuvo en un foro de los BRICS, y me gustaría saber su opinión sobre cómo esta guerra, y en general este mundo, están cambiando tanto. Esta guerra ha transformado el mundo de una forma bastante profunda. Y por supuesto, China siempre está en el centro de esas conversaciones sobre el cambio global, porque China está cambiando muy rápido, está creciendo a gran velocidad y cada vez se muestra más firme, más poderosa. Cada vez que vengo aquí, se nota una confianza creciente, se percibe en el ambiente. Así que quizá pueda comentarnos cómo ve usted la evolución del mundo, hacia dónde se dirige, cuál es el papel de China en todo esto, y de qué manera la guerra ha contribuido a ese cambio, para bien o para mal. war contributed to this change for the better or for worse. Well, my feeling is that when Bueno, mi sensación es que cuando la historia mire atrás al año 2026, probablemente lo recordará como el comienzo del fin de la Pax Americana. Porque Estados Unidos está haciendo tantas cosas que no solo resultan controvertidas, sino también muy cuestionables. Por ejemplo, el presidente Trump se enfrenta a su santidad, el Papa. ¿Por qué? ¿Por qué meterse en eso? ¿Por qué? Sinceramente, no lo entiendo. Y además, ¿por qué debería el presidente Trump decir cosas como que va a devolver Irán a la edad de piedra? ¿Cómo puede alguien pensar algo así? ¿Cómo puede alguien, en este mundo, pensar o hablar de destruir una civilización de 6.000 años de historia? Eso no se puede hacer. Y de verdad, ¿cómo se puede apuntar con un arma a la cabeza de tantos otros países? Está peleándose con el Reino Unido, con España, con Alemania, con Francia, con Italia, con tantos otros países. Spain, with Germany, with France, with Italy, with so many other countries. So I think, based on the Chinese philosophy, Creo que, según el pensamiento filosófico chino, si alguien se aísla y ve enemigos por todas partes, en todos los rincones, está en un peligro real, ¿verdad? Así que pienso que probablemente Estados Unidos está cayendo en picado, desde la cima de la montaña hasta el abismo de la ley de la selva. Están destruyendo la confianza que cualquier país podría haber tenido en los estadounidenses o en Estados Unidos, y la Pax Americana está llegando a su fin. Ahora bien, todo lo que el presidente Trump está haciendo puede acelerar ese final. Ese es el problema.
Si las elecciones de mitad de mandato marcarán otro punto de inflexión, si Estados Unidos recuperará la cordura y la racionalidad y dejará de hablar todo el tiempo de guerra, 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 para dedicarse de verdad a la paz y la estabilidad, espero que los estadounidenses tengan ese valor y esa sabiduría. Porque si no, me preocupa de verdad que el año 2026 marque el principio del fin de la Pax Americana. Y si aplicas este tipo de análisis, todo encaja, porque ves la crisis energética, ves la crisis económica, ves con toda probabilidad la próxima crisis financiera, ves la rebelión del pueblo estadounidense contra esta guerra. Ves, por ejemplo, a los republicanos perdiendo las elecciones de mitad de mandato y muy probablemente perdiendo también las generales en 2028. Y eso no es una buena señal, porque el mundo ahora necesita estabilidad. El mundo necesita un país, por ejemplo, Estados Unidos, que tenga racionalidad, sensatez, visión de Estado y liderazgo. No se puede ir por ahí comportándose como un niño mimado en una tienda de porcelana fingiendo ser un toro, porque eso probablemente sería el fin de la cordura para la humanidad. Sí, muy buenos puntos. Y quizá puedas hablar de cómo China está generando confianza en el mundo, porque todo lo que acabas de explicar deja claro que Estados Unidos está sembrando una enorme desconfianza, tanto fuera como dentro del propio país. La posición de Estados Unidos en el mundo ha caído muchísimo, incluso solo en estas 8 semanas, desde el 28 de febrero, con la guerra en Irán. Los medios tradicionales, como el New York Times, ya hablan de Irán como una nueva potencia global, y eso cambia las cosas de forma radical. Pero China lleva mucho tiempo siendo considerada un país poderoso. Sin embargo, nunca se pronuncia la palabra confianza en los medios occidentales cuando se habla de China. A los estadounidenses se les enseña que China no es de fiar. Pero ¿cómo está China sembrando confianza en todo el mundo? ¿Y en qué se diferencia eso del comportamiento actual de Estados Unidos? Bueno, antes de responder a tu importante pregunta, déjame decir algo muy breve sobre Irán. Creo que, basándome en mi conocimiento limitado sobre la guerra y la estrategia militar, la forma en que el presidente Trump está librando esta guerra contra Irán demuestra que no se conoce a sí mismo y que tampoco conoce al enemigo. Porque en el arte de la guerra de Sun Tzu, lo más importante es conocerse a uno mismo y conocer al otro antes de hacer nada. Él no conoce a los iraníes. Probablemente pensó que se rendirían sin condiciones o que se inclinarían de inmediato después de que bombardeara Irán. Pero no, los iraníes recuperaron la calma, reforzaron su valor y ahora están dando una lucha muy valiente contra los estadounidenses. Y probablemente el presidente Trump nunca imaginó que Irán podría haber resistido tanto tiempo ni haber causado tanto daño a los estadounidenses. El número de soldados americanos muertos y heridos es realmente impactante, porque estamos hablando de muchísimas personas fallecidas o heridas, algunas con heridas mortales. No creo que las familias estadounidenses estén muy contentas con eso. Así que creo que el presidente Trump necesita entender a Irán tal como es y de verdad intentar alcanzar un nivel de comprensión del otro lado tan profundo como el que tiene de sí mismo. Ahora, en cuanto a China, permítame hacer un comentario. Quizá recuerde que hace unos años, China fue quien medió en el acuerdo entre Irán y el Reino de Arabia Saudí. Y los dos países se dieron la mano y acordaron cooperar en muchas cosas, a pesar de haber sido hostiles durante décadas, si no siglos. Eso significa que cuando China está implicada, incluso los enemigos más acérrimos pueden darse la mano, pueden abrazarse y pueden hablar de paz y cooperación. En cambio, cuando se involucran Estados Unidos e Israel, Irán y Arabia Saudí se lanzan a la yugular. Se bombardean entre ellos. Se amenazan con la guerra, así que el punto es solo uno. China defiende la paz, y Estados Unidos, en este caso concreto, destruye la paz. Ahora bien, si crees que los iraníes no tienen sus propios ojos y que los árabes no tienen los suyos, no.
don't have their own eyes and the Arabs don't have their own eyes? No. When the dust settles, they will know which country. Cuando todo se calme, se sabrá qué país se preocupa de verdad por la paz y la estabilidad en esa región. ¿Qué país habla constantemente de paz, de asociación, de cooperación, de dejar atrás la enemistad acumulada durante décadas o incluso durante siglos? Y también se verá qué países hablan de conspiraciones, de saquear recursos y de librar una guerra, usando tu país como plataforma para atacar al otro lado. Al final, eso te aísla. Aíslas a tu propio país y enfrentas, por ejemplo, a los árabes con los iraníes. Y al final, toda la región acaba sumida en el caos. Creo que esta es la forma en que China está construyendo confianza. China siempre ha sido una observadora a largo plazo de la situación mundial y siempre piensa en el largo plazo. No miramos solo a 5 o 10 años vista, miramos como mínimo a 50 años y a veces incluso a 100. En mi caso, estoy pensando en el año 7025. In my case, I'm thinking about the year 7025. Gracias. That is 5,000 years of reciprocal 5.000 años de guerra arancelaria recíproca en el año 2025 contra China y casi contra el resto del mundo. Desde el principio pensé que era una guerra arancelaria ilegal. Es una guerra arancelaria inconstitucional, según lo que aprendí en la Facultad de Derecho de Yale. Llegué a la conclusión desde el primer día de que no podía funcionar y que Estados Unidos no puede destruir el libre comercio y al mismo tiempo proclamarse defensor de la libertad de la humanidad. Así que creo que el presidente Trump y su gobierno deberían recuperar la cordura. Deberían pensar de verdad en cómo servir a los intereses fundamentales del pueblo estadounidense, antes de intentar destruir a los demás países con guerra tras guerra tras guerra. En este mundo, el imperialismo ya está muerto. No intenten revivirlo ni resucitarlo. No va a funcionar. Lo que realmente hace falta es abrazar el libre comercio, defender la economía de mercado y tratar a todos los países, grandes o pequeños, como iguales. Y nunca amenazar con destruir un de 6.000 años de historia. 6,000-year-old civilization. Yeah, and in the last few minutes we have here, I believe, yeah. Sí, y en los últimos minutos que nos quedan, creo que tenemos unos 5 o 10 minutos más. Quería preguntarte si podrías ampliar un poco ese último punto que mencionaste, la civilización de Irán, con unos 5 o 6 mil años de historia. Y China también ha estado hablando mucho, sobre todo en su desarrollo más reciente, de su conexión con su propia civilización, con su larga historia de más de 5.000 años. ¿Qué crees que aporta ese tipo de historia a cada país y a su relación mutua, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país mucho más joven y en muchos aspectos con una historia aparentemente más oscura? Quizá podrías ayudar al público a entender por qué este tipo de historia es importante para comprender lo que está ocurriendo ahora. Well, I think in China we keep talking Bueno, about creo que en China siempre hablamos de nuestros 5.000 años de historia escrita, por ejemplo, aunque en realidad nuestra historia es mucho más larga que esos 5.000 años. Pero pienso que algo que diferencia a China de muchos otros países es que a lo largo de toda nuestra historia siempre hemos creído que la guerra debe ser el último recurso. Es decir, hay que agotar todas las demás vías antes de iniciar una guerra. Porque en China la guerra se considera algo malo, algo casi maligno. Una vez que se inicia una guerra, se pierden vidas, se destruyen propiedades y al final el destino del país puede quedar arruinado, ¿verdad? Por eso, la guerra debe manejarse con muchísimo cuidado, en todos los sentidos, dentro y fuera, arriba y abajo. Y si uno decide iniciar una guerra, tiene que tener una justificación legal y moral completa para hacerlo. Hay que estar del lado correcto de la historia. You need to be on the right side of history. So you need to really split everything. Leave no Así que hay que analizarlo todo a fondo, no dejar ningún cabo suelto para hacer el análisis, la preparación y la justificación antes de iniciar una guerra. Pero parece que Estados Unidos actúa por impulso y tiene muchas ganas de recurrir a la guerra como prioridad ante cualquier problema que se le presente. Esa es una diferencia fundamental. Espero que China y Estados Unidos puedan sentarse a hablar de paz
y que no inicien ninguna guerra, no solo entre ellos, sino tampoco contra otros países del mundo. Además, creo que China mira hacia el futuro con una visión a largo plazo. Permítame mencionar algo. Este año, 2026, es el primer año del 15º Plan Quinquenal. Y si miramos atrás, en 1955, el presidente Mao Zedong ya decía que quizá, para el 15º Plan Quinquenal, la economía china podría alcanzar o incluso superar a la de Estados Unidos. Y fíjate, eso es exactamente lo que está pasando. Mao Zedong, allá por 1955, ya estaba profetizando con acierto lo que ocurriría en 2026, al comienzo del 15º Plan Quinquenal. Y esto, la verdad, es algo notable, porque no creo que los estadounidenses sean capaces de pensar o planificar a tan largo plazo. En cambio, en China sí tenemos esa visión a largo plazo, y miramos hacia el futuro en horizontes de 100, 200 o incluso 500 años. Y como mencioné antes, quizá con un poco de exageración, a partir de 2025, que creo que fue un año decisivo, pienso en un horizonte de unos 5.000 años, porque quizá recuerdes cuando los estadounidenses intentaron presionar a China con la máxima cantidad de aranceles. Dije, no nos importa, no nos importa, no nos importa, porque China lleva sobreviviendo 5.000 años, y durante gran parte de ese tiempo ni siquiera existían los Estados Unidos. Y aún así seguimos adelante. Si Estados Unidos quiere intimidar a China, si quiere aislarse del mayor mercado del mundo, el mercado chino, nosotros los chinos ya estamos preparados para vivir otros 5.000 años sin Estados Unidos, y esperamos sobrevivir. Y no estoy exagerando, lo digo con total confianza. Si Estados Unidos es el enemigo de China, no tendrá éxito. Tarde o temprano tendrán que volver a China, sentarse a hablar de paz, de la inevitabilidad paz. De nuevo, en esta guerra contra Irán, espero que con el tiempo, el pueblo estadounidense y el pueblo iraní se sienten, se miren a los ojos y digan, no somos enemigos, no somos demonios el uno para el otro. Podemos ser personas normales, podemos reconocernos mutuamente, somos diferentes, claro, pero podemos entendernos. Y ojalá esto ocurra, a pesar de todas las conspiraciones que difunden otros países, otros regímenes o algún primer ministro. Esto es de una importancia crucial. Estados Unidos y su pueblo, por un lado, e Irán y su pueblo, por otro, deben usar su propio criterio para llegar a la conclusión de que no son enemigos. Pueden convivir, pueden llevarse bien a pesar de sus diferencias. Y ambos deben resistir la tentación de la guerra, una guerra que otros están intentando provocar. Sí, y quizá, bueno, en esa línea tu palabra final sobre todo esto. Creo que hoy hemos hablado de muchas cosas, hemos cubierto bastante terreno. Tal vez puedas reaccionar a una última idea que me ha venido a la cabeza sobre todo lo que acabas de decir, el plan quinquenal de China, su visión a largo plazo, la forma en que aborda la situación mundial. Mucha gente en Estados Unidos tiene dificultades con esto, porque a menudo se les dice que en el fondo, China es una especie de versión propia de Estados Unidos, que básicamente es agresiva y está causando muchos problemas a países de todo el mundo, solo que a su manera. Tengo curiosidad por saber cómo reaccionas a esto, teniendo en cuenta que con este bloqueo y esta guerra contra Irán, creo que se hace muy difícil equiparar a China y a Estados Unidos en cuanto a su comportamiento en el mundo, en su forma general de actuar. Porque si uno mira con atención, se ve que China no está bloqueando a Cuba, ni a Irán, ni a Venezuela, ni está intentando asfixiar las rutas comerciales. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esa idea? Incluso vimos hace poco un artículo en The Economist que decía que la política étnica de China hacia sus minorías está aplastando a todas menos a una. Claro, la Han China. Esos son los mensajes que la gente está recibiendo, y me gustaría saber cómo reaccionas tú a eso. Ya para ir terminando.
Thank you for giving me a minute. Bueno, gracias por darme un minuto para hablar de esto. Creo que, desde 1978, China ha estado practicando lo que llamamos socialismo con características chinas. Y esa ha sido la fórmula que ha llevado a una enorme transformación del país, tanto en lo económico como en lo político. A lo largo de las décadas, y especialmente en los últimos años, los estadounidenses han intentado por todos los medios encontrar una etiqueta y ponérsela a China. Han inventado todo tipo de etiquetas, como autoritarismo, totalitarismo o incluso otras peores. Ninguna de ellas se ajusta a la realidad de China. Y luego, hace unos años, los estadounidenses pensaron que por fin habían encontrado la etiqueta adecuada. La llamaron capitalismo de Estado. Y describían a China como si hubiera estado practicando el capitalismo de Estado desde 1978. Hasta tal punto que algunos estadounidenses dicen, si el capitalismo de Estado puede generar milagros económicos para China, deberíamos practicarlo también. Ahora bien, permítame mencionar varias cosas. Primero, China nunca ha practicado el capitalismo de Estado, y nunca lo hará. Segundo, China ha estado practicando el socialismo con características chinas. Tercero, creo sinceramente que el capitalismo de Estado nunca salvará a Estados Unidos, así que no lo intenten. Y cuarto, si tuviera la oportunidad, a través de su plataforma, de ofrecer un consejo gratuito al presidente Trump, le diría, Presidente Trump, mi propuesta es que Estados Unidos practique un capitalismo con características estadounidenses. En realidad, así como los chinos practican el socialismo con características chinas y están generando milagros, los estadounidenses deberían practicar el capitalismo con características americanas. Creo que eso les traerá éxito, que realmente hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ahora bien, ¿qué es el capitalismo con características americanas? La lista es larga, pero seré breve. Primero, hay que defender el libre comercio. No se puede destruir el libre comercio. Segundo, hay que proteger la economía de mercado. No permitas que el Estado o el gobierno intervengan demasiado en la actividad económica privada. Y tercero, hay que respetar a las universidades. Deja que las universidades sean universidades. Deja que Harvard sea Harvard. Temas que se sea Columto. En lugar de intentar obligar a algunas de las mejores universidades a hacer lo que no quieren hacer. Ahora bien, lo otro es igual de importante, y si el presidente Trump y sus asesores me escucharan, probablemente podrían realmente salvar a Estados Unidos. Es decir, a pesar de todo su poder militar, tienen que tratar a todos los países del mundo, grandes o pequeños, como iguales. No pueden limitarse a darles lecciones. No pueden imponerles su versión de la verdad. Tienen que dejar que sean lo que quieran ser. No queréis imponer vuestra versión de la verdad a los demás. No hagáis a otros lo que no queréis que os hagan a vosotros. Eso abrirá el camino para la revitalización de Estados Unidos. Eso devolverá toda la dignidad, la decencia y la moralidad a Estados Unidos como país. Y también recuperará el magnetismo de este país, no solo para atraer talento de otros lugares, sino también para que la riqueza llegue de forma voluntaria a las costas americanas. Creo que los empleos en la industria manufacturera volverán a Estados Unidos, porque de lo contrario, si el país intenta practicar un capitalismo de Estado, eso no lleva a ninguna parte. Si Estados Unidos quiere ejercer el imperialismo, el superimperialismo o el hiperimperialismo, estará acabado antes de empezar. Así que pensemos en un capitalismo con características americanas, que en mi opinión es lo que volverá a hacer grande a Estados Unidos. MAGA will make America great again. I think it's a great place to close. Creo que es un buen momento para cerrar. Profesor Víctor Gao, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido una conversación estupenda, de verdad. Muchas gracias. Es un gran honor. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que esta fue una conversación en directo aquí en China. Víctor ha sido muy generoso, dedicándonos su tiempo, 1 hora entera. Así que por favor, dadle al botón de me gusta. Eso ayudará mucho a que esta conversación siga adelante en el algoritmo de YouTube. Volveré muy pronto.
Muchísimas gracias. Ha sido genial, gracias. Adiós. Muy bien, hasta luego a todos. Adiós. Thank you. Bye bye. All right, Bye bye. everyone. Bye bye.